Amén. Y el último versículo dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Quiero hablar rápidamente del sumo sacerdote. Bendito nombre del Señor. Vamos a hablar este sumo sacerdote, este sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que también es el autor o la causa de la salvación eterna. Amén. Usted había escuchado que la salvación eterna tiene causa, tiene origen y tiene autor. Hay un autor de esta salvación. Esta salvación eterna tiene una causa, tiene un origen y tiene un autor. Diga, tiene una causa, tiene un origen y tiene un autor. Cristo es nuestro sumo sacerdote, como lo dicen los versículos más abajo. Bendito el nombre del Señor. Es el autor de esta eterna salvación. Amén. Entonces, como vamos a ver rápidamente, en el Antiguo Testamento había sacerdote. El sumo sacerdote, según el antiguo sistema sacerdotal, amén, lo era según el orden de Aarón. Dios constituyó y levantó a Aarón como sumo sacerdote. Y todos los sacerdotes levantados detrás de Aarón tenían este mismo orden. Digan, este mismo orden. El orden de Aarón, según el orden de Aarón. Pero acá tenemos un sacerdote según otra orden, según la orden de Melquisedec. Entonces, diga conmigo, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, el sacerdocio que viene de ese orden es superior al sacerdocio que viene de Aarón. ¿Me van entendiendo? Aarón, dice el capítulo 5 y el versículo 4, que él fue levantado. Y dice, nadie toma para sí honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón no buscó para sí ninguna honra. Él no buscó gloria, honra. Él no buscó reconocimiento. Diga, no quiero buscar algo que no me dé Dios. Él no buscó ninguna de estas cosas, sino que fue llamado y establecido por Dios como sumo sacerdote. Dios, diga, Dios le dio esta honra. El que honra es Dios, el que levanta es Dios, el que llama es Dios. No busque la honra, no busca a Dios y Dios te va a llamar, y Dios te va a levantar, y Dios te va a dar. No persiga, aleluya, la honra, no persiga el reconocimiento. Busca a Dios y Dios te va a honrar cuando Él quiera hacerlo, y Dios te va a bendecir. Bendito el nombre del Señor. Aarón no hizo absolutamente nada, sino que Dios lo llamó y lo colocó como el sumo sacerdote entre todos los sacerdotes. ¿Me van siguiendo? Y esto se aplica aún más a Cristo. Amén. El Señor no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que dice el versículo 5 y versículo 6 que estamos leyendo, que Él fue designado por Dios en su resurrección. Cuando Cristo se levantó, cuando Cristo resucitó, aleluya, de los muertos, Él fue designado, diga, sacerdote según el orden de Melquisedec. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aarón, como sumo sacerdote, se ocupaba de las cosas relacionadas con Dios a favor del pueblo. Como dice el verso 1, porque todo sumo sacerdote
tomando entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Entonces, todas esas ofrendas y esos sacrificios que Aarón presentaba era a favor del pueblo. Era por ellos y también por él. Diga, por ellos y también por él. Bendito el nombre del Señor. Pero Cristo, que es superior en sacerdocio a Aarón, Cristo, que es mucho mayor que Aarón, amén, Él se ocupa de todos nuestros casos delante del Señor. Hoy tenemos un sumo sacerdote que se ocupa, que se preocupa de todos nuestros casos delante del Señor. Dígale, gracias, Señor, por este sumo sacerdote que se está ocupando. Diga, se preocupa y se ocupa. Bendito el nombre del Señor. Todo lo que presentó Aarón en cuanto a las ofrendas y a los sacrificios eran, bendito el nombre, tipo, eran sombra, eran tipificaciones. ¿Me van siguiendo? Todos tenían un significado espiritual, todas las ofrendas. Pero Cristo se ofreció a sí mismo como el sacrificio por el pecado, no en tipo, sino en realidad. Para que usted me entienda, Aarón, los sacerdotes sacrificaban corderos, sacrificaban animales, que esto representaba la expiación o el perdón o la limpieza de los pecados, amén, a través del derramamiento de sangre. Diga, eran tipos. Pero cuando vino Cristo no era tipo, era la realidad, era la verdad. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos aquellos animales que se mataron en el Antiguo Testamento eran un tipo, eran una sombra. Pero cuando vino la realidad, aleluya, ya no se necesitó más sacrificio, porque el Cordero de Dios murió de una vez y para siempre para quitar todos nuestros pecados. Dígame, gracias, Señor, por quitar mis pecados, por lavarme con tu sangre. ¿Me van siguiendo? Dice en el capítulo 5, versículo 2, se nos dice que el sumo sacerdote puede mostrarse compasivo, diga compasivo, con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Amén. Esta palabra en el griego significa o implica, diga conmigo, un sentimiento ni muy severo ni muy tolerante. Es decir, que el Señor como sacerdote no es, en algunos casos no es ni muy severo ni muy tolerante, sino sabe cómo actuar con aquellos que se han extraviado, con los ignorantes y con los extraviados. ¿Quiénes son los ignorantes? Los que no entienden las cosas de Dios, los que no comprenden las cosas espirituales, los que no tienen el entendimiento abierto por el Señor para poder comprender. ¿Y quiénes son los extraviados? Los que un día estuvieron con el Señor, pero que se fueron, que se apartaron, que se alejaron. En algún momento nos extraviamos, en algún momento nos alejamos, no simplemente de la iglesia, sino que muchas veces nos extraviamos del propósito de Dios, nos alejamos del plan de Dios, nos alejamos de lo que Dios quiere. Una de las adoraciones que cantaba la hermana Nolí decía que muchas veces estamos muy lejos de lo que Dios espera de nosotros. Amén. Dios espera muchas cosas de nosotros y a veces estamos muy lejos de ese propósito y de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero aquí está este sumo sacerdote para poder tener misericordia, para podernos traer a Él, de regreso a Él, aleluya, para que no nos alejemos de Él. Para que no me extravíe, diga, para que no me extravíe. ¿Quién es alguien que se extravió? Alguien, diga, que perdió el rumbo, que perdió la dirección. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero está sin rumbo, está sin dirección. No sabe por qué ni para qué va, no tiene dirección. Pero en esta mañana el sumo sacerdote te va a guiar hacia Él, hacia su voluntad, hacia su propósito. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mostrarse compasivo significa ser moderado, juzgando cada situación de acuerdo a cada
situación en la que se relaciona, en cada persona. Cada caso es diferente, amén. Por eso usted no diga, pero ¿por qué Dios trabajó con ese hermano así y a mí así? Dios sabe cómo trabaja en cada uno y Dios sabe cómo hace en cada uno. ¿Por qué a mí me da más fuerte y al otro no le da tan fuerte? ¿Será que mi corazón tal vez está más duro y Dios necesita romper? Aleluya, porque dice que la palabra de Dios es como martillo y al otro le habla no tan fuerte. ¿Por qué, Señor? Él sabe cómo hace, Él sabe cómo habla, Él sabe, porque Él está viendo lo que vos no ves. Dígale, gracias, Señor. Entonces, gloria al nombre del Señor. Aunque Cristo no estaba rodeado de debilidad como Aarón, que Cristo no tenía esa debilidad carnal como cualquier ser humano, bendito nombre del Señor, como todos los sacerdotes que habían sido tomados entre los hombres, como Él, como sumo sacerdote, Él fue tentado, pero sin pecado. Él fue tentado y pasó la prueba. Por lo tanto, al ser conmovido con el sentimiento de nuestras debilidades, Él puede mostrarse compasivo con nosotros. Diga, Señor, sé compasivo. Porque muchas veces actúo como un ignorante y muchas veces actúo como un extraviado. Pero Señor, tú puedes ser compasivo. Señor, tú puedes ser misericordioso. Tú puedes, Señor, quitar mi ignorancia y guiarme a tu voluntad. Quitarme mi falta de entendimiento y llevarme a tu propósito. Llevarme a tu voluntad. Solo tú, Señor. Por eso dice que este sumo sacerdote, diga, este sumo sacerdote, Cristo, fue glorificado por Dios por medio de la resurrección, como lo dice en el versículo 5. Como sumo sacerdote, Cristo fue glorificado por Dios mediante su resurrección. Ahí fue en el momento que Él fue honrado. Amén. Él fue humillado. Él es Dios, pero se hizo hombre y murió y fue humillado. Pero cuando Él resucitó, Él fue glorificado. Es decir que para recibir ese momento de glorificación, Él tuvo que esperar. ¿Qué nos queda para nosotros? Queremos la victoria, queremos la bendición, queremos que Dios nos levante, pero no queremos esperar. ¿Me van siguiendo? Hebreos 5:5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él, su Padre, que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Entonces, con respecto a Cristo como sumo sacerdote, no solo hay honra, sino también hay gloria. Amén, diga, honra y gloria. Cristo recibió, diga, honra y gloria. Y esta palabra que dice el capítulo 5, versículo 5, tú eres mi hijo. Esta palabra que Pablo supuestamente menciona en hebreo, ¿sabe de dónde viene? Viene del Salmo. Salmo capítulo 2, versículo 7, donde dice, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y esto se refiere a ¿qué? Diga, se refiere a la resurrección. El Hijo fue designado, fue glorificado, fue honrado cuando Él resucitó y se cumplió esta palabra. Hebreo capítulo 13, verso 33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de hecho, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando Él resucita, Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero al resucitar, al pasar por ese proceso de muerte y resurrección, Él fue capacitado para ser sumo sacerdote. Diga, Él fue capacitado para ser nuestro sumo sacerdote mediante la muerte y resurrección.
No es que él hizo un curso. Oh, yo quiero tener un don. Bueno, hago un curso y reciba el don. Yo quiero un ministerio. Bueno, hago el curso y recibo. No, eso viene de Dios. Eso procede de Dios. Quien puede darte esa gracia es el Señor. Quien puede darte ese poder es Dios. Quien puede darte esa convicción es Dios. Aarón no dijo, yo quiero ser sacerdote. Aarón no dijo, yo no, sino que Dios lo llamó, Dios lo designó, Dios lo eligió y Dios lo honró. Diga, yo quiero que Dios haga su voluntad en mi vida, que Dios cumpla su propósito en mi vida. Amén. Entonces, para él ser sumo sacerdote, primero tuvo que participar de nuestra humanidad, haciéndose hombre. Diga, humanidad. Como se menciona en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Y al entrar con esa humanidad, él pudo morir y él pudo resucitar. Porque para morir, él necesitaba un cuerpo. Por eso, él tomó humanidad. Él se hizo hombre y él tenía que morir. Él no murió como Dios, sino como hijo de hombre. Murió con un cuerpo. Derramó su sangre. Entonces, pero al resucitar, ahora no solamente Cristo resucitó, ahora Él se ha convertido y se ha establecido en nuestro sumo sacerdote. Aleluya, que se está ocupando, porque el sacerdote, ¿qué hacía? Los sacrificios, las ofrendas. ¿Y para quién era todo eso? Para el pueblo. Para el pueblo de Israel. Necesitaban la expiación, necesitaban que Dios aceptara sus ofrendas, que Dios recibiera sus oraciones, que Dios escuchara, que Dios los bendijera. Y para eso se ocupaba el sumo sacerdote, de cada ofrenda, de cada servicio, y todo eso era a favor del pueblo. Ahora tenemos un sumo sacerdote que se está ocupando de nosotros. Diga, se está preocupando y se está ocupando. Entonces la pregunta, si yo tengo un sumo sacerdote que se está ocupando, ¿por qué estoy preocupado? ¿Por qué a veces estoy desesperado? ¿Por qué a veces parece que me impaciento, me desespero? ¿No hay un sumo sacerdote que se está ocupando? ¿Vio cuando alguien tiene hambre y llega a la casa? ¿Se acuerda cuando usted era chico, venía de la escuela, venía con hambre y decía, mamá, tengo hambre? Y mamá te decía, ya va, estoy cocinando. Iba para la cocina y sentía ese olor de la olla, estaba preparando la comida, ¿no? Yo tengo hambre. Y bueno, ¿qué te decía tu mamá? Espera un poco, ya está, falta un poquito nada más. El guiso hay que, un poquito ya, casi la carne está, ahora hay que echarle los fideos se le echa lo último, ¿no? Ya lo primero, ¿no? Y ya cuando está la verdura y la carne, ¿no es cierto? Bueno, si hay carne para echarle, si no, cualquier cosa. Ya después se ponen los fideos. Y cuando se ponen los fideos, ¿cuántos son? 5 o 10 minutos ya. Y si ese guiso está bien caliente, a veces ni necesita, se puede apagar y con ese calor que tiene adentro, se le pone los fideos, ¿no es cierto? Y al ratito está ya listo, me está preparando. El sacerdote, el sumo sacerdote, está preparando para mí lo que yo necesito. Entonces, ¿por qué estoy desesperado? Solo tengo que esperar, diga, tengo que esperar, tengo que aguardar. Así que cuando él participó, gloria al nombre del Señor, él, digamos, cuando él ve nuestras luchas, dificultad, él va a ser conmovido. Digamos, él no puede ser insensible, porque él sufrió, él padeció. Amén. Entonces, él no puede. A veces muchas personas creen que Dios dice, no siente lo que yo siento. Él sintió más de lo que nosotros sentimos. ¿Quién alguna vez no sintió una enfermedad, una dolencia, un dolor en el cuerpo, un dolor de algo? Y bueno, fue, y a veces puedes tomar un calmante y te calma, ¿no es cierto?
Pero él en la cruz del Calvario sufrió y tenía un tremendo dolor. Y no había calmante, no había nada que él pudiera tomar. Solo él tenía que resistir y soportar los clavos, el dolor, el martirio. Y como dice esa canción que canta la pastora, dice que su rostro se llenó de sangre a causa de la corona de espina. Imagínense si uno se clava un clavo o se clava una espina, cómo duele en el dedo. Imagínese lo que es algo clavado sobre las sienes y ese rostro desfigurado de sangre, ese dolor. Y no había calmante, para así parafrasearlo, no había paracetamol ni ninguna clase de medicamento. Él tuvo que aguantar y soportar todo ese dolor hasta morir. Entonces, cuando nosotros pasamos dolores, sufrimiento, Él comprende, Él entiende, Él puede ser compasivo. Y decimos, ay, ¿cómo estoy sufriendo? Nunca sufriremos más de lo que Él sufrió. Nunca padeceremos más de lo que Él padeció. Así que decirle, Señor, claro que tú entiendes, claro que tú comprendes, claro que tú sabes. No es que Él está ajeno, sino que Él lo diga. Él, el sufrimiento, diga conmigo, el sufrimiento y el dolor lo vivió en su propio cuerpo. Así que Él sabe. ¿Me van siguiendo? Entonces, Él puede ser conmovido por nuestras humanidades y debilidades, porque ya lo pasó. Amén. Y en resurrección, en su divinidad, Él puede hacer todo por nosotros, porque Él es fiel para con nosotros. Amén. Dice que en Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Dice que Cristo en los días de su carne ofreció, ¿qué ofreció? Súplicas y ruegos con lágrimas. Amén. Él padeció, Él pasó momentos difíciles y Él lloró y Él clamó. ¿Qué hace usted cuando pasa momentos difíciles? Pastor, no vengo a la iglesia porque estoy mal. Es cuando vos tenés que buscar más a Dios. Es cuando más tenés que venir. Es cuando más necesitas. No me siento bien, me quedo en mi casa. Vos pensás que si te quedás en tu casa y no te sentís bien, te vas a sentir mejor. Vos pensás que si tenés una dolencia en tu cuerpo y te quedás en tu casa, te vas a mejorar. No, pero si venís a la presencia del Señor, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar. Tal vez el problema va a seguir, pero vas a salir fortalecido, vas a salir empoderado, vas a salir con fuerza para soportar y para pasar ese problema, esa situación. No significa que a veces vengamos y que el problema va a desaparecer. A veces el problema no va a desaparecer, la situación va a continuar, pero yo recibo ese poder, esa autoridad, esa fuerza y vuelvo a mi casa para enfrentar esa situación y pasarla con el poder y con la gracia de Dios. Pero si yo me quedo en mi casa, no voy a recibir esa gracia, porque allí Dios se está derramando, allí Dios se está ministrando, allí en su casa Dios se está sanando, allí Dios está haciendo algo, y yo me quedo en mi casa esperando, y allí el Señor me está esperando. Algo está haciendo Dios en aquel lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Cristo, al resucitar, Él fue habilitado, autorizado para ser nuestro sumo sacerdote. Amén. Y dice Hebreos capítulo 7, versículo 26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más aún sublime que en los cielos. ¿Qué mejor sacerdote que Él?
claro que nos convenía, aleluya, porque los sacerdotes, aunque eran apartados y llamados por Dios, vivían un tiempo y morían, y bueno, tenía que sustituir lo otro. Pero nuestro sumo sacerdote no muere, vive para siempre, y nos va a atender y nos va a ministrar y va a estar atento. Él no está cansado, Él no está enfermo, Él vive para siempre con poder y gloria y autoridad para ayudarnos, más sublime que los cielos. Amén. Entonces, escuche, Cristo no solo resucitó de los muertos. ¿Cuántos saben esto? Sí, han escuchado mucho, pastores, predicador, Cristo resucitó de los muertos. Cristo murió y resucitó. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Pero también no solo murió y resucitó, sino que diga, ascendió, subió. Amén. ¿A dónde? A los cielos. Diga, a la cima del universo. ¿Sabe dónde es el cielo? Porque tenemos los planetas, pero Él, más allá de los planetas, está el tercer cielo. Los astronautas, la NASA, van descubriendo planetas, van descubriendo montones de cosas en el universo y en el espacio hasta el día de hoy. Se van descubriendo cosas nuevas, ¿no es cierto? Pero diga, nuestro Señor, ¿sabe que para ir a un planeta hay que ir con trajes espaciales? Hay que tener una preparación, porque la fuerza de gravedad y ese lugar, ¿no? Entonces la persona que va a un astronauta se prepara en su alimentación, en su respiración, todo es una preparación. No es que usted me dice, me voy a Pilar, me voy a La Matanza, me tomo el colectivo. No. Hay una preparación. Tiene la persona que estar bien del corazón, bien de salud, porque es un lugar muy diferente, es un espacio diferente donde necesitamos requerir un montón de cosas. Pero Cristo, cuando murió y resucitó, Él pasó este cielo, Él pasó todos esos planetas, Él pasó por encima sin traje espacial, sin nave espacial. Él pasó y está en los cielos. ¿Dónde están los cielos? Diga, a la cima del universo. Más allá del universo está nuestro Señor. Cristo ahora, mire lo que hago. ¿Por qué esto se vuelve? ¿Por qué no se queda suspendido en el aire? Porque, diga, está lo que se llama la fuerza de gravedad. Amén. Entonces usted tira algo y cae, ¿o no? Diga, la fuerza de gravedad. Significa que si alguien quiere ir con una nave espacial, con un cohete, para que usted me entienda, hasta un planeta, tiene que vencer, tiene que pasar esta barrera de gravedad. El avión va, pero si queremos subir para ir a un planeta, necesitamos romper o pasar esa. Por eso vio cómo sale el cohete. ¿Cómo sale? Con una fuerza. Y usted ve cuando sale que larga humo y fuego, ¿no? Y porque tiene que pasar la fuerza de gravedad, tiene que. ¿Me van siguiendo? Cristo, al vencer la fuerza gravitacional, cuando Él ascendió, Él tuvo que vencer la fuerza gravitacional de la tierra. Cuando Él pasa, primero venció a los demonios. En la cruz los venció en la tierra. Todos los demonios sobre la tierra fueron vencidos cuando Él resucitó. Diga, resucitó y venció al diablo y a todos sus demonios. Pero cuando Él pasa la fuerza gravitacional de la tierra, derrotó primero a los demonios sobre la tierra, quienes querían retenerle. Porque dice la Biblia que la muerte no lo pudo retener. La muerte dijo, te quedas acá y de acá no vas a salir, de la tumba no vas a salir. Pero los demonios de muerte, la muerte no lo pudo retener. Se escapó de la muerte. Diga, la muerte no lo pudo retener. Querían retenerlo. Pero ¿sabe qué?
Se le escapaba y él ascendía, y él subía, y él ascendía, y él subía por los aires. Bendito el nombre del Señor. No podía retenerle. Y cuando él subió, Colosenses capítulo 2 versículo 15, dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Colosenses 2:15. ¿Dónde están los principados, pastores, y las potestades? No en la tierra, sino en los lugares celestiales. Están en las alturas, están en alguna parte entre la tierra y el universo. Por ahí están. Así que cuando él venció a los demonios en la tierra, él pasa por ahí, por en los lugares, las regiones celestes, y se encuentra con los principados y potestades, con todos los gobernantes de las tinieblas, y dice que los derrotó, dice que los despojó. Amén. Bendito nombre del Señor. Y la palabra griega traducida despojó, como dice Colosenses 2:15, ¿saben lo que significa despojar? Diga conmigo. Despojar significa quitar el polvo usando un plumero. ¿Vio que anda ahí algo que tiene? Usted agarra con un plumero suavecitamente y le saca el polvo, ¿o no? No es lo mismo que barrer. Uno cuando barre a veces hay que hacer fuerza porque la mugre está pegada. Pero pastora, para quitar el polvo, algo que tiene polvo, se usa un plumero y suavemente, diga, quitar el polvo significa usar un plumero. Es decir, escuche, mientras Cristo ascendía por el aire, los principados y potestades vinieron sobre él, queriéndolo retener, queriéndolo detener, para impedir que él subiera, que ascendiera. Amén. Pero ¿qué hizo el Señor? No luchó contra ellos, sino que simplemente se los sacudió, hizo así, y los quedaron derrotados. Es como que le pasó el plumero y cayeron, fueron vencidos. Amén, bendito el nombre del Señor. Simplemente los sacudió de encima y los hizo un espectáculo, los despojó. Es como si los principados y potestades, cuando Cristo resucitó y él iba subiendo al cielo, todos se vinieron contra él. Y él simplemente hizo así y quedaron caídos, quedaron derrotados, y los exhibió públicamente que él tiene todo poder sobre ellos. Aleluya, que con él no pueden. Aleluya, que él es el todopoderoso. Los exhibió públicamente significa, les mostró que el poder de él es mucho mayor que todo poder de las tinieblas, es mucho mayor que todo poder de principados y potestades. Él es el todopoderoso. Después de extender su mano y quedar todos tendidos ahí en los lugares altos, en los lugares celestiales, llegó al cielo. Los demonios en la tierra lo quisieron retener, no pudieron. La fuerza gravitacional de la tierra no lo pudo, él pasó. Los demonios en la tierra no lo pudieron agarrar. La fuerza de gravedad no lo pudo detener. En los lugares celestiales los principados quisieron agarrarlo, él hizo así y no quedaron todos tirados, derrotados, y él llegó a los cielos. Eso pasó cuando él resucitó y él subió a los cielos. Hubo un revuelo, hubo algo maravilloso. Los demonios quedaron vencidos, quedaron tirados aquí en la tierra. La fuerza de gravedad, hubo una marca. ¿Vio cómo esos aviones que dejan una marca? Pasó por encima de la fuerza de gravedad. Allí se encontró con los principados y potestades, los despojó públicamente, los dejó todos tirados, derrotados, y ascendió y llegó al cielo. Y después de esto él ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios. Porque muchas veces decimos Cristo murió y resucitó, pero nos olvidamos de todos estos puntos. ¿Cuándo dice que él, Colosenses dice que él los exhibió públicamente? ¿Cuándo? Cuando él ascendió a los cielos. Ahí fue donde él pasó por estos lugares, por las regiones celestes, y los venció y los enfrentó y los derrotó públicamente. ¿Me van siguiendo? Entonces todo esto sucedió, bendito el nombre del Señor, en su resurrección. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces,
Cuando nosotros tenemos contacto con Él, con Cristo, tenemos comunión con Él por medio de su Espíritu, estamos contactando a alguien que tiene poder por encima de todas las cosas. ¿Me van siguiendo? Y nosotros, al encontrarnos con Él, también podemos pasar por encima de todas las cosas. Podemos ver ese poder vencedor de Cristo. Ese es el poder que viene sobre nosotros para poder vencer, para poder pasar por sobre todo obstáculo. ¿Los demonios los pudieron retener acá en la tierra? No. ¿La fuerza de gravedad lo pudo detener? No. Los principados y potestades en los lugares celestiales ¿lo pudieron apresar y agarrar y sostener? No, no lo pudieron retener, sino que quedaron derrotados, quedaron vencidos, y Él llegó a los cielos. Y cuando nosotros recibimos su presencia, ese mismo poder es el que recibimos nosotros. Entonces decirle: yo tengo este poder, recibo este poder del Cristo que está en el trono. La enfermedad no me va a retener, la tristeza puede venir y puede ser parte de un proceso, pero no voy a ser esclavo para toda la vida de la tristeza, de la depresión. No me puede detener ni retener, porque el Cristo ascendido, el Cristo que está en su trono, está dentro mío por su Espíritu. Así que decirle ahora: comenzá tristeza a desprenderte, comenzá enfermedad a soltarme. No me podés tener, porque en mí está este Cristo ascendido, este Cristo poderoso, este Cristo victorioso. Cristo venció la fuerza de atracción que ejercían la tierra, los demonios, los principados, las potestades y todas estas cosas que son negativas fueron vencidas. No lo pudieron ni la muerte, ni los demonios, ni la tierra, ni su gravedad pudo retener al Cristo resucitado. Que nada nos retenga, que nada nos aprisione, que nada nos agobie, sino que en esta hora solo el Cristo de la gloria nos llene con su presencia y con su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Según el orden de Melquisedec, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Diga conmigo: el orden de Melquisedec es más elevado que el orden de Aarón. ¿Por qué? El orden de Aarón correspondía al sacerdocio ejercido en la esfera humana por sacerdotes humanos, como lo fue Aarón y como lo fueron los sacerdotes, amén, que ellos estaban en la esfera humana, amén. Pero nuestro sacerdote, Cristo, nuestro sacerdote, amén, Él, que es de la orden de Melquisedec, corresponde al sacerdocio ejercido en la esfera humana y divina. Él es hombre y Él es Dios. Diga: humanidad y divinidad. Amén, gloria al Señor. Entonces esto describe lo que dice, hemos leído ahí en Hebreo: sumo sacerdote para siempre. Amén. Aarón fue establecido con el honor de ser sumo sacerdote. Solo mientras vivía tenía este honor, tenía esta honra, tenía este privilegio. Amén. Decir: bueno, soy pastor, soy ministro, bueno, pero un día voy a partir. Un día se va a terminar esta honra que Dios me ha dado, porque es un tiempo en la tierra. Amén. Entonces, este honor que tenía Aarón de ser sumo sacerdote solo mientras vivía, debido a que la muerte le impedía continuar su oficio. Amén. Usted puede cantar, servir y alabar, y ese servicio tiene que hacerlo mientras viva, porque llegará un momento que vamos a partir. Amén. Así que usted sirva, busque a Dios, ame a Dios, entréguese a Dios mientras viva, porque cuando se termina no va a poder hacer más nada. ¿Me van siguiendo? Entonces,
Aarón sería sacerdote y ejercería su sacerdocio mientras él vivía. Pero cuando él moría, se terminaba. Diga, con la muerte se termina. Pero Cristo, como Hijo de Dios, fue designado en gloria para ser nuestro sumo sacerdote para siempre. Porque Él no muere, Él es eterno. Él no se envejece. Y llegaría un momento que el sumo sacerdote tendría que dejar de ejercer, o por muerte o por vejez. Hay personas que llegan a un momento llega un momento de su edad, su vejez, su salud es tan frágil que tal vez ya no pueden servir. Serví a Dios mientras tenés fuerza. Busca a Dios mientras tenés ánimo. No espere, aleluya, que vengan los años y ya no tengas más fuerza. Busca a Dios mientras, porque si vos buscas a Dios en este tiempo, Dios te va a seguir dando fuerza. Amén. Y si ya tenés unos, para decirte, ¿cómo le podemos decir? No, viejo, no. Si ya estás, como dicen, estás centrado en años, ¿vio? Para no decirle viejo. Se dice, está centrado, ya tiene bastantes años. Busca a Dios. Estás en la última etapa de tu vida. Parece duro, pero es la verdad. Pero no te pongas triste por eso. Busca a Dios. Estás en la última y mejor etapa de tu vida. Serví a Dios, busca a Dios, está en su presencia. Vení en la casa del Señor. Bendito el nombre del Señor. Busca al Señor. Aleluya. Serví al Señor. Y decir, no sé cuántos años me quedan, pero sé que estoy en la etapa final. Estoy en la recta final. Yo quiero servirte, quiero vivir para ti. Quiero buscar tu rostro. Aleluya. Y que cuando llegue la hora sea tomado y sea recibido y me vaya a tu presencia. Algunos dicen, no, pero yo soy joven, yo tengo 20 años, yo tengo 30 años, amén, tengo toda la vida. Pero lamentablemente es verdad, no me malinterprete, no es lo mismo un joven de 20 años con una persona de 80. La persona de 80 ya vivió toda la vida, está en la recta final. La persona de 20 recién ha comenzado. Pero a veces ellos creen que porque tienen mucho tiempo desperdician el tiempo. Y cuando quieren acordar pasan los años y se dan cuenta que han desperdiciado mucho tiempo de su vida de servir a Dios, de hacer la voluntad del Señor, y que trae ruina y trae decadencia. Amén, bendito el nombre del Señor. Pero decirle, Señor, no importa si tenés 40, 50, si tenés 80, si tenés 20, no importa si tenés 15, si tenés 5, 10 años, busca a Dios, serví a Dios, aleluya. Es el tiempo de buscar a Dios, amén, aprovechá, amén, bendito nombre del Señor. La muerte le impidió a Aarón de seguir siendo sacerdote, porque un día Aarón murió y dejó de ejercer su sacerdocio. ¿Me van siguiendo? Pero la muerte no puede impedírselo a Cristo, ya que Él resucitó y fue glorificado para siempre, y para siempre será nuestro sumo sacerdote. No muere, nada puede impedir que Él deje de ser mi sumo sacerdote. Un sacerdote, diga, como Melquisedec. Ya entendemos que existen dos órdenes sacerdotales: la orden de Aarón y la orden de Melquisedec. Escuche, el orden de sacerdocio de Melquisedec vino antes de Aarón. Cuando Dios dijo y estableció el sacerdocio, lo que llamamos los levitas, amén, que hoy a todos dicen levita, sí, levita a venir al culto, levita al ayuno, levita a la oración. No, bueno, hay muchos levitas, ¿no? Levitan venir a Pilar, sí, hay muchos, está lleno de levitas. Amén, levitan, no, porque lejos, levito, dice. No, levitan a los cultos largos, sí. Levitan a los ayunos, todo. Hay muchos levitas. Amén. Entonces, este orden de sacerdocio que existió con Aarón, Melquisedec fue antes de Aarón. ¿Me van siguiendo?
fue antes, vino antes de Aarón. Después Dios levantó a Aarón, pero antes aparece en Génesis un hombre que se llama Melquisedec, que es rey y que es sacerdote. Nadie sabe de dónde apareció, de dónde es, pero esta persona llamada Melquisedec es sacerdote. Y después, más adelante, cuando Dios establece los mandamientos a través de su siervo Moisés, Dios establece el sacerdocio. Pero este sacerdote Melquisedec aparece antes. ¿Me van siguiendo? Entonces, este sacerdote Melquisedec no lo vemos con los descendientes de Abraham, sino con Abraham mismo, porque ahí fue cuando se le apareció a Abraham. Hemos visto, escuche esto y preste atención a este principio, que Adán fue la cabeza del linaje creado. Dios creó al hombre, a la mujer, y de ahí todos los seres humanos. Él es la cabeza de todos los hombres y mujeres creados. ¿Me van siguiendo? Pero Abraham fue la cabeza del linaje llamado y elegido por Dios. ¿Por qué? El linaje creado, encabezado por Adán, fracasó. Adán pecó. El hombre falló, le falló a Dios en su propósito eterno. Finalmente Dios abandona a este linaje porque ellos le abandonan. Porque el hombre se apartó y pecó, y entonces Dios abandona este linaje, al de Adán. ¿Y sabe a dónde concluye la caída del hombre? Concluye en Babel. En Génesis encontramos a Babel, gloria al nombre del Señor, que Babel se llenó de idolatría, de pecado. Ese es el resultado de alejarse de Dios. Si alguien se aparta de Dios, comienza a hacer cosas malas y se comienza. Pero aquel hermano se apartó, parece que está bien. No, es poco a poco el pecado y comienza. Todo comienza esto, comienza lo otro. Hay gente que se va al mundo, hay gente que se van, hermanas que se van, jóvenes que se van, y parece que el pecado viene con todo. Hasta cambian de nombre y de identidad, de personalidad. Pero Dios, aleluya, no desiste. Dios sigue estando y su propósito sigue. Entonces, desde los tiempos de Nimrod, Caldea era una tierra llena de ídolos. La idolatría era algo totalmente opuesto a Dios. Ese fue el resultado de alejarse de Dios. Debido a que la humanidad encabezada por Adán había venido a ser una tierra de ídolos. Amén. Dios parece que no pudo hacer nada por esta generación. Pero a pesar de eso, amén, de que abandonó al linaje creado por causa del pecado. Escuche, Dios nunca desistió de su propósito. El hombre pecó, para que usted me entienda. El hombre cayó. Es como si alguien tiene, Dios tiene, en alguno de ustedes tiene un propósito, pero usted se va, se aparta y se aleja. Ese propósito se frustra, no se va a poder cumplir porque usted se aparta de Dios. Eso le pasó al hombre. Sin embargo, a pesar de que Adán se alejó, la descendencia de Adán se alejó y terminó en Babel, terminó adorando ídolos, dándole la espalda a Dios. Dios no desistió, diga, Dios no desistió de su propósito eterno, el cual requería al hombre para cumplir. Dios necesitaba usar al hombre para cumplir su propósito eterno. Por lo tanto, conforme a su economía divina, Dios llamó a Abraham. Pero para que Abraham pudiera cumplir el propósito, tenía que salir de Caldea. Tenía que salir de Babilonia. Tenía que salir del mundo, tenía que salir. Entonces hoy mucha gente dice, no, Dios mira el corazón. No, hermano, lea la palabra, estudie la palabra, vea lo que dice Dios.
que porque muchas veces no queremos dejar el pecado ni el mundo, Dios no puede cumplir su plan. Dios no puede, como decía la palabra hoy, celo, porque quiero presentar una virgen pura, santa. La Virgen de Cristo, la iglesia es una iglesia santa. Tiene que separarse, tiene que apartarse para Él. Entonces, conforme a su economía, Dios iba a llamar a Abraham. Pero primero, ¿qué le dijo a Abraham? Porque todos hablamos de Abraham y del llamado, pero primero tuvo que salir. Sal, deja tu tierra y tu parentela. ¿Por qué? Porque él estaba en Caldea, donde había idolatría. Y Dios no lo iba a poder usar en medio de ese ambiente de idolatría, de paganismo, porque eso es abominación a Dios. Entonces Dios te llama. ¿Para qué? Para cantar, no, lo primero que Dios te llama es para santificarte, es para limpiarte, es para separarte. El primer llamado que Abraham recibió fue: deja tu tierra y tu parentela, sal de este lugar, apártate, ven a donde yo te digo que tienes que ir. Ese es el primer llamado: apartarnos, a santificarnos, a lavarnos con la sangre de Cristo, a cambiar. Hay un llamado ministerial, sí, pero el primer llamado es a que cambies, a que seas purificado, a que seas transformado. Pero si predico y después cambio, no. Primero tenés que salir de Caldea, Abraham. Tenés que salir de la idolatría. Primero tenés que dejar esto y después yo te voy a decir lo que voy a hacer con vos. Pero mucha gente han trampuesto: bueno, no importa, todavía hay cosas que cambiar, no importa. Yo te pongo a cantar, te pongo a predicar, aunque estás en pecado, aunque fumás y aunque seguís, no importa. Ya Dios te va a cambiar. Y eso no. Una vez que hacen eso, la persona se habitúa a vivir en el pecado, a vivir mal, porque total estoy así y Dios me sigue usando. Estoy en el mundo y un poco en Dios, pero Dios dice no. No, dice, no es la manera. No es la manera. Usted se imagina lo que es un cirujano que va a operar, que tiene que entrar a operar a una persona que está enferma, que tiene una enfermedad. Él no puede entrar y entrar al quirófano así, sin lavarse, sin esterilizarse, sin usar guantes. Él tiene que descontaminarse, porque, aleluya, si él entra con algún virus, una bacteria, él va a tener en contacto. Póngale una operación de corazón a pecho abierto y ese cirujano no se bañó, no se esterilizó, no se preparó. Él mismo puede infectar ese cuerpo y puede matar a la persona con un virus en sus propias manos, y esa persona puede morir. ¿Cuánta gente muere que va al hospital y está bien, y porque se encuentran, pastor, acá hay un virus hospitalario, como dice, mueren? Y la persona tenía un problema, del hígado, y le entró un virus y lo mató. Y mucha gente encuentra estos virus, en los hospitales. Amén. Y hay gente que le encanta ir al hospital. No me gusta. ¿A qué van a buscar virus? Si no está enfermo. Entonces, un cirujano tiene que estar esterilizado, estar limpio. Y vos pensás que predicar y cantar no importa, estoy así nomás, pero bueno, yo total. No, hermano, es cuestión de vida o muerte espiritual. Por eso vemos hoy en día muchas personas, muchas iglesias muertas espirituales, porque no se están santificando, porque no se están dedicando para Dios. ¿Me van siguiendo? Cantan un poco para Dios, un poco para el mundo, y Dios no se puede manifestar. Dios es santo, Dios es maravilloso. Aleluya. Si vamos a ejercer un servicio, lo vamos a hacer de verdad. Y si no estamos preparados, nos sentamos y esperamos el proceso de santificación para servir a Dios como corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Abraham tenía un llamado, pero el primer llamado era a salir de esa tierra. El primer llamado que hay es a santificarnos, a ser esa esposa separada, esa esposa sin mancha, sin arruga, esa esposa que está siendo lavada, que está siendo purificada. Ese es el primer llamado de todo. Si vos vas a una iglesia y vos sabés que estás mal,
y tu pastor sabe que vos no estás bien, estás en concubinato, estás en pecado, estás un poco acá y te dice serví a Dios, vos decirle no, yo no puedo servir, no, pero te doy esto, decirle no, quédese con su servicio, no haga. Muchos ministros hacen pecar a la gente, la meten, la hunden, y esa persona si se santifica y se limpia y espera el tiempo de Dios, puede ser algo maravilloso. Esa persona si espera la hora de santificarse y ser llamado, va a ser algo glorioso. Pero si esa persona la meten antes de tiempo, en esa condición la pueden arruinar para toda la vida. No deje que te arruinen, no deje que te ofrezcan algo que vos decís todavía no estoy. Yo quiero hoy recibir a este sumo sacerdote que me limpie, que me lave, que me purifique, y en el tiempo que yo esté bien, Él designará qué debo de hacer. Él designará, aleluya. No deje como hoy en día en las iglesias, con tal de que la gente no se vaya, le dan un puesto, le dan un ministerio, y las personas saben que están mal y así están ministrando porque le dan un puesto. Te pueden dar un puesto en la iglesia, pero la puerta de los cielos no se abre con puesto. La puerta de los cielos solamente va a entrar aquel que está lavado, que está santo, que está limpio. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que preferís un puesto, preferís un título, o preferís estar preparándote para ir al cielo y para que la puerta se abra y puedas entrar. Aleluya, gloria al nombre del Señor. No va al cielo, no te vas al cielo por ser profeta, apóstol, pastor, evangelista, cantor. No te vas al cielo porque sos la novia de Cristo que está siendo lavada y purificada. Aleluya. Te vas al cielo porque sos esa esposa, esa novia que se está preparando para el casamiento divino. Oh, rica anda la basón de Cai. Con esto no quiero decir que no podemos servir, que no podemos trabajar. Lo que quiero decir que primero es lo primero y lo más importante es lo más importante y después lo segundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, bendito el nombre del Señor. Nosotros también pertenecimos una vez a Caldea. Nosotros estábamos igual que Abraham, estábamos en Ur de los caldeos. Y un día el Señor nos llamó para salir del mundo, para dejar nuestra tierra, nuestra parentela, para dejar el mundo y seguir al Señor. Romanos 8, 29 y 30 dice que Dios nos conoció de antemano, nos predestinó y nos llamó. El llamamiento de Dios no es algo insignificante, sino algo muy sublime y celestial, y debemos, es decir, mire hermano, allí en Ur de los caldeos, pastor, todos eran idólatras. Aún Abraham era idólatra. Abraham también se postraba y adoraba ídolos, porque es lo que había aprendido. ¿Qué hacía Abraham? Antes de Dios manifestarse, se postraba y adoraba ídolos. Cuando Dios dijo, no te postrarás, pero un día Dios se le apareció. Un día Dios se reveló a nosotros. No porque nosotros seamos mejores que otros, porque Dios se quiso revelar por su grande misericordia, por su grande amor. Un día Abraham estaba ahí y un día el Señor dijo, a este lo voy a elegir, a este lo voy a predestinar, lo voy a llamar para que de él voy a bendecir a la tierra. Y Dios nos llamó. Si Dios no nos hubiera llamado, nosotros tal vez estaríamos adorando ídolos. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué es lo que estaríamos haciendo ahora? Pero un día Dios nos llamó y nos sigue llamando para que lo sigamos, para que dejemos todo y vivamos para Él. Amén. Entonces Abraham salió y emprendió su camino. Diga, quiero este llamado. Hoy quiero que Dios me llame y quiero este llamado, por este llamado quiero dejar todo lo que no es de Dios en mi vida. Quiero abandonar todo lo que me aleja de Dios. Y entonces Abraham comenzó a andar en este llamado. Dios le dio promesa y un día
Abraham vuelve de una guerra que peleó por su sobrino, que fue a defender a su sobrino. ¿Vio? El sobrino se fue a meter en lugares que no debían meterse y Abraham tuvo que pelear. ¿Vio que? Diga, ¿cuántos problemas? Diga conmigo, ¿cuántos problemas traen los parientes? Ya del tiempo de Abraham, ¿vio? Había problemas de parientes, problemas familiares. Así que no es de ahora, no es nuevo. Diga, no es nuevo. Y cuando venía Abraham de esa guerra, de esa batalla, de esa lucha por su sobrino, Melquisedec sale al encuentro de Abraham. ¿Me van siguiendo? De la nada aparece Melquisedec, Abraham se aparece en el camino y le da dos cosas. Génesis capítulo 14, no vamos a leerlo, pero ahí está el relato del 18 al 20. Dice que Abraham, amén, salió al encuentro de Abraham con pan y vino. Melquisedec le dio, Génesis 14, 18 al 20, diga, le dio pan y vino. Y Abraham le dio los diezmos. Melquisedec no le dijo, dame los diezmos de los diezmos. O dame los diezmos de todo lo que tenés. Simplemente le dio pan y vino y Abraham le da todos sus diezmos. ¿Me van siguiendo? Melquisedec no vino a Abraham, no vino a él para recibir los diezmos, sino que vino para darle pan y vino, vino para ministrarle. Diga, vino para ministrarle. ¿Y qué le dio? Pan y vino. No lo conocía, no sabía quién era, pero de repente aparece. Es como que Dios le dijo a Melquisedec, ve a Abraham y dale pan y vino. Y allí fue Melquisedec y le dio de comer pan y le dio de comer vino, de tomar vino. ¿Me van siguiendo? ¿Entendieron el relato de Génesis? Lo que le pasó a Abraham. Le vuelvo a repetir. ¿Qué le pasó a Abraham? Un día apareció un personaje. Apareció un sacerdote llamado, digo, Melquisedec. Él se aparece y le da a Abraham pan y le da vino. Pan para que coma y vino para que tome. Y Abraham, al recibir esta bendición de este sacerdote, él siente en su corazón y le da los diezmos de todo. Ahora cuando vamos a Hebreo, encontramos en Hebreo que dice, el Señor dice a través de los hebreos, que Jesús es el sacerdote según el orden no de Aarón, sino de Melquisedec. Y lo único que sabemos de Melquisedec es esto, que se le apareció a Abraham, pastor, y le dio pan y vino. Y ahora cuando leemos Hebreo encontramos que Cristo es sacerdote según este mismo orden. Una noche, antes de dejar a sus discípulos, porque iba a morir nuestro Señor, ¿sabéis lo que les dio? Mateo 26, 26, 27, les dio pan y vino. Lo mismo que hizo Melquisedec en el libro de Génesis, lo vuelve a repetir y dice, tú eres sacerdote bajo este mismo orden, bajo esta misma línea, bajo este mismo orden. Cristo, aleluya, después de haber cenado, toma pan y dice, coman, este es mi cuerpo, aleluya. Tomó la copa y dijo, este vino, esta es mi sangre, tomen de ella y háganlo todas las veces hasta que yo venga de nuevo a buscarlos otra vez a todos. ¿Me van siguiendo? Entonces Melquisedec ministró, diga, pan y vino. ¿A quién? A Abraham. Jesús ministró pan y vino. ¿A quién? A sus discípulos. ¿Me van siguiendo? Entonces, no muchos de nosotros que hemos estado participando de la mesa del Señor por años, hemos comprendido que cada vez que nosotros participamos, estamos participando no solamente de su sacrificio, sino que estamos participando de su sacerdocio.
El sacerdocio de Cristo es ministrado a través de estos emblemas. No es simplemente una recordación, no es simplemente un recordatorio del pan y del vino, sino que estamos participando, de su sacerdocio divino. El sumo sacerdote, Cristo, aleluya, el sacerdote que está allí en el templo del cielo, que está allí, Él nos está ministrando pan y vino, que es su cuerpo y que es su sangre. Y cada vez que nosotros comemos este pan y bebemos esta copa, no solo recordamos, sino que nos unimos al Cristo celestial, al ministerio sacerdotal. Estamos participando de su sacerdocio, aleluya. Estamos participando de su sacerdocio divino, santo, maravilloso. Y ¿sabe qué dice el sumo sacerdote? Que Él es compasivo, aleluya, con los extraviados y los ignorantes. ¿Y qué hacemos cuando venimos a la mesa? ¿Qué es lo primero que hacemos? Señor, perdona mis pecados. Señor, si ofendí a alguien, Señor, perdona mi falta, aleluya. ¿Qué hacemos cuando venimos a la Santa Cena? Decimos, bueno, gloria a Dios, pequé un montón y voy a tomar. No, la Santa Cena dice, no, cuidado de tomar en pecado. Así que confesad vuestras ofensas, así que pedid perdón. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Participamos de cualquier manera? No, pedimos perdón. Y este sacerdote, según el orden de Melquisedec, es compasivo con los extraviados y con los ignorantes. Él es misericordioso para perdonar. Así que cuando nosotros, escuche, participamos de la copa y del pan, estamos recibiendo su clemencia, estamos recibiendo su favor, estamos recibiendo su misericordia, su bondad y su amor, aleluya. Entonces, ¿cómo voy a despreciar? Si yo no vengo a la Santa Cena, estoy despreciando a este sacerdote divino. Algunos dicen, yo no vengo porque estoy mal. Bueno, si estás mal, no desprecie la mesa. Si no estás bien, no participe. Pero vení, no desprecie al sacerdote divino que te va a ministrar. El Melquisedec divino que hoy viene, que hoy desciende a través de estos emblemas para darte el pan y para darte el vino, para ministrarte según su gracia, según su compasión. Oh, aleluya. Dice que no sabemos de dónde provino Melquisedec, porque según el relato bíblico, dice en Hebreo, ¿no? Léalo en su casa 7 del 1 al 3, que él no tenía ni padre, ni genealogía, ni principio de día, ni fin de vida. Él simplemente apareció y se fue. Nadie sabía quién era su papá ni su mamá, de dónde salió. No. De repente aparece, porque esta es una teofanía. Este es Cristo apareciéndose a la vida de Abraham como el sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec dice en el libro de Hebreo que no solamente era sacerdote. ¿Sabe que él era también? Él era rey. Melquisedec era el rey de Salem. Amén. Salem era un lugar que después fue llamado Jerusalén. Antes de ser Jerusalén ya existía esa ciudad. Esa ciudad se llamaba antes, ¿cómo se llamaba? Salem. Antes, pastora, de que después vino David a ser rey en Jerusalén, pero antes existía esta ciudad, pero se llamaba Salem. Lea ahí Hebreo, en su casa lea Hebreo, y va a encontrar que esta ciudad tenía un rey, y este rey era rey y sacerdote, era Melquisedec. Melquisedec era rey de Salem, que en el futuro fue Jerusalén, y era sacerdote de Dios. Cumplía las dos funciones. ¿En dónde? En Salem. Amén. La palabra Salem, diga conmigo, significa paz. ¿Qué significa Salem? Paz. Y la palabra Jerú significa cimiento. Significa que la palabra
Jerusalén, diga, Jerusalén significa cimiento de paz. Cada vez que decimos Jerusalén, estamos diciendo cimiento de paz. Es decir, Salem existía, pero todavía no estaba cimentada y establecida como una ciudad. Pero ya existía, diga, ya existía. Entonces, en el tiempo en que vino Melquisedec, existía Salem, diga, existía Salem, pero no Jerusalén aún, pero no Jerusalén. Es decir, existía Salem, pero no Jerusalén. Es decir, existía la paz, pero no había un cimiento de paz. Cuando Cristo vino, cuando Cristo murió, dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Y hoy nosotros tenemos esta paz, porque esta paz está cimentada en su muerte y en su sangre. Tenemos esta paz que es para siempre, establecida en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que murió y que estableció esta paz en nuestros corazones para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Y el otro aspecto de este hombre Melquisedec, que no solamente significa aleluya, Salem o Jerusalén, sino que el segundo aspecto de su título tiene que ver con, diga, él era rey de Salem. También lo menciona en hebreo como rey de justicia. ¿Cómo? Porque no podemos tener paz, porque la paz siempre se deriva de la justicia. Si no hay justicia, no hay paz. Cuando no hay paz, no hay justicia. Pero cuando hay justicia, hay paz. Porque la justicia y la paz van juntas. Diga, van juntas. Amén. ¿Cuál es la base cuando venimos a la mesa del Señor? La base es este rey de Salem, este sacerdote. La base en su justicia y en su paz. Amén. Romanos 3, 4 y 5 dice que nos fue imputada la justicia y que fuimos justificados. Y dice, justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Al ser justificados por la sangre de Cristo. ¿No leímos ese versículo en Romanos? Que cuando somos justificados, tenemos paz para con Dios. Amén. ¿Cuándo tengo paz? Cuando recibo el perdón de mis pecados, cuando soy lavado con la sangre de Cristo, cuando Cristo me limpia, cuando Cristo me lava. En esa sangre que soy lavado, tengo paz para con Dios. Justificado por fe, tenemos paz para con Dios, dice. ¿Cuántos dicen amén? Esto tiene que ver con Salem, tiene que ver con el reinado de Cristo, tiene que ver con el ministerio sacerdotal de nuestro Señor. Y entonces, en base a esta justicia y paz, podemos disfrutar, podemos comer del pan y tomar del vino. Porque primero hemos sido justificados. Justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Y podemos comer del pan y podemos tomar del vino y podemos participar de la mesa del Señor, porque primero recibimos la paz, la justicia y la paz, o la paz y la justicia, a través de la sangre de Cristo. Amén. Cuando no hay paz es porque no hay perdón. Pero decía en esta mañana: Señor, perdóname, lávame con tu sangre, dame esa paz y esa justicia que vienen de ti. Yo quiero recibir este pan. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es el significado del pan y del vino en la mesa del Señor? Él mismo lo dijo en Mateo 26, 26. Este es mi cuerpo. ¿Qué dijo el Señor del pan? Este es mi cuerpo. Es decir, para que usted me entienda, cuando Melquisedec se le aparece a Abraham, Abraham participó de la Santa Cena. Representando cuando Melquisedec le da pan y después le da vino. Es lo que nosotros hacemos en la Santa Cena. Abraham estaba participando de la Santa Cena dada por Melquisedec, que era el propio Cristo revelado a la vida de Abraham. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué dijo el Señor del pan? Este es mi cuerpo.
Mateo 26, 28. ¿Qué dijo cuando le dio a tomar el vino? Cuando el Señor le dio la copa a sus discípulos. ¿Qué dijo? Este vino es mi sangre. Este pan, diga, este pan es mi cuerpo. Este vino es mi sangre. Esto indica que el pan y el vino que se exhiben en la mesa del Señor representan al Dios procesado. Es decir, nos presenta a Cristo, quien como la corporificación de Dios pasó por un proceso a fin de que podamos comerlo. Para que Él pueda ser el pan puede ser nuestro cuerpo y la copa que es el vino pueda ser su sangre. Él tuvo que pasar por un proceso. Él es Dios, Él es el eterno. Él tuvo que ser hombre, Él se humanizó y como hombre vivió 33 años y medio. Pasó oposición, sufrió, aleluya, problemas y dificultades. Fue a la cruz y murió, lo mataron, murió, lo sepultaron. Al tercer día Él resucita. Después de resucitar estuvo un tiempo con sus discípulos, aleluya, 40 días y se va a los cielos, pasa la fuerza gravitacional y llegó a los cielos. Y ahora nosotros al comer de este pan y al beber de esta copa recibimos todo ese proceso. El Dios Todopoderoso que se hizo hombre, que murió, que resucitó y que ascendió y que está entronizado. Todo eso se compone en este pan y en este vino. Yo estoy comiendo, aleluya, al Cristo que se hizo hombre, al Cristo que murió, al Cristo que resucitó, al Cristo que ascendió, al Cristo que está entronizado y que venció sobre todas las cosas. Estoy comiendo ese pan y ese vino de este Cristo procesado, este Cristo victorioso que es poderoso. ¿Sabe cómo venía Abraham después de la guerra? Venía cansado. ¿Cómo venía Abraham cansado? Pero aparece Melquisedec con pan y con vino y aleluya, se sintió tan fuerte, tan renovado, tan fortalecido que sacó de lo que tenía y le dio el diezmo a Melquisedec. Hoy, aleluya, vas a dar no el diezmo, le vas a dar tu vida al Señor. Él te va a dar pan, Él te va a dar vino, Él te va a dar de comer y vos le vas a dar todo, no el diezmo, no el 10%, le vas a entregar tu vida, tu corazón, le vas a entregar todo a Cristo. Vas a decir: Señor, ahora que estoy empoderado y fortalecido, me consagro a ti, me entrego a ti, me rindo a ti, me coloco en tus manos. Melquisedec divino, oh, estaba cansado, estaba débil, sin fuerza, pero tú me diste pan y vino y ahora estoy fortalecido y me levanto para servirte y me levanto para vivir para ti y me entrego para ti. Levante su mano porque el Señor, oh, rica la baisiribical, Él está aquí. Él está aquí. ¿Dónde está aquí? Rica la basón de escanda. Oh, Melquisedec era rey, pero cuando él fue a Abraham, no fue como rey, fue como sacerdote. Nuestro Cristo es rey. Él está entronizado, pero cada vez que viene a nosotros, a través de su Espíritu, Él viene como sacerdote. Él viene para darnos de comer. Él viene para darnos de beber. Él es rey. Él está en su trono. Hoy cantábamos al que está sentado en el trono. Cantábamos santo, santo. Entonces, pero cada vez que Él viene en calidad de sacerdote divino para impartirnos, para darnos de comer y de beber. ¿Me van siguiendo? Esto es muy profundo. El Señor dijo: este pan es mi cuerpo. Pero el pan no solamente representa el cuerpo, sino que el pan representa toda la persona divina de Cristo. Juan capítulo 6 versículo 35 dijo: yo soy el pan de vida. Es decir, que el pan no es simplemente el Cristo que muere, sino que el pan es el propio Cristo, es el Dios Todopoderoso representado en un pan. Yo soy el pan de vida, dijo.
Amén. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y el Señor dijo, el que me come no tendrá hambre. Será saciado. Hoy tú puedes ser saciado por este sacerdote divino. Ese pan que le dio Melquisedec a Abraham, lo levantó, lo fortaleció. Venía cansado de una guerra, venía exhausto, sin fuerza. Hoy Dios te va a levantar. ¿Sabe qué vas a hacer? Vas a ser como Abraham. Él hoy se va a impartir a tu vida. Él te va a llenar, Él te va a sanar. Pero vos le vas a entregar todo. Vos le vas a dar todo como le dio Abraham al Señor, a Melquisedec. Te vas a entregar, te vas a rendir. Le vas a dar todo. Tus bienes y toda tu vida se la vas a entregar a Él. Qué maravilloso. El cuadro de Melquisedec, viniendo a Abraham para darle pan y vino, tipifica y representa la venida de Cristo, que viene para ministrarse a sí mismo y darnos de comer y de beber de Él mismo. Amén. Él pasó por el proceso de la cruz para poder ser nuestro suministro de vida. El vino redentor que apaga la sed, que nos sacia, que nos llena. La sed que sintamos a causa del pecado, de la condenación. Él da ese saciar a través de su sangre, a través de la copa. ¿Cuántos dicen amén? Bendito nombre del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Gloria al nombre del Señor. Él se viene a impartir hoy. Él se presenta hoy a través de esta palabra. Bendito nombre del Señor. Entonces, la mayoría de los cristianos solamente conocen el sacerdocio de Cristo, tipificado por Aarón, pero no el de Melquisedec, no según el orden de Melquisedec. Yo quiero este sacerdocio. Hebreos capítulo 4, versículo 14, ya estoy terminando, dice que tenemos un gran sumo sacerdote. Dice que Él traspasó los cielos, el Hijo de Dios. 4:16. Y 4:16 dice: acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar oportuno socorro. Amén. Cada vez que Cristo viene a nosotros, es como que si nosotros estamos en el cielo. Estamos en la tierra, pero estamos en el trono. El trono de su gracia es el cielo. Allí está sentado. ¿Cómo es que yo me puedo acercar? ¿Cómo es que yo? Porque me dijeron y me enseñaron que para ir al tercer cielo y estar en el trono del Señor será cuando me muera. Cada vez que viene el Espíritu a nosotros, estamos en el tercer cielo. Estamos en la tierra, pero estamos al trono. Acerquémonos al trono de la gracia. Cada vez que comemos de su cuerpo y de su sangre, cada vez que pedimos perdón, cada vez que nos arrepentimos, cada vez que pedimos perdón y perdonamos, nos acercamos al trono de la gracia. Así que es muy importante el arrepentimiento, es muy importante la limpieza, la purificación. Decirle: lávame, Señor, purifícame, Señor. Yo quiero ir al trono de la gracia, yo quiero acercarme a ti. Bendito el nombre del Señor. Y no solamente recibimos solamente su perdón, sino que también recibimos la salvación. Dice capítulo 5 versículo 9: y habiendo sido perfeccionado, hablando de Cristo, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Diga: el autor de eterna salvación. La salvación que nos da es una salvación eterna. ¿Qué significa la salvación eterna? La salvación eterna no está limitada por el tiempo ni por el espacio, sino que trasciende todo límite. ¿Por qué? Porque esta salvación incluye toda la divinidad de Cristo. Todo lo que Él tiene está en esta salvación para nosotros. Esta salvación es eterna, porque contiene los elementos divinos de Cristo para nuestra vida, para que seamos salvos aquí en la tierra y que por la eternidad estemos para siempre con Él, adorándole, sirviéndole. Bendito el nombre del Señor. Nuestro sacerdote es nuestra fuente de nuestra salvación. ¿Vos querés tener salvación eterna?
¿Vos querés ser salvo siempre? ¿Para siempre? ¿Querés ser salvo por la eternidad? Porque el que se fuere salvo, amén, irá a la presencia de Dios. Pero el que no fuere salvo estará perdido por toda la eternidad. Diga, yo quiero ser salvo por toda la eternidad. Necesitas al autor de esta eterna salvación. ¿Quién es el autor de esta eterna salvación? Cristo Jesús. Digo, quiero a Cristo Jesús. Diga, necesito a Cristo Jesús. Necesito al autor de mi eterna salvación. Nuestro Melquisedec, que es Cristo, es el autor de la salvación eterna, que se imparte a nosotros como pan y vino, para que nosotros lo comamos, lo bebamos y lo disfrutamos. Quiero disfrutarlo, quiero experimentarlo. No es simplemente, bendito el Señor, un símbolo, es algo más que un símbolo. Es Cristo impartiéndose a nosotros, es decir, que cada vez que nosotros participamos, estamos participando no solamente de un recordatorio, sino del ministerio celestial de Cristo, del sacerdocio, Cristo en los cielos como sumo sacerdote. Él nos está impartiendo, Él nos está ministrando. Todo lo que nosotros estamos recibiendo, dicen muchos, sí, lo reciben del Señor, del Espíritu Santo. Es de este Cristo que está en los cielos como sumo sacerdote, ministrándonos todas las riquezas divinas. Así que yo quiero recibir, yo quiero ser parte de este ministerio. Aleluya. Una de estas funciones, una de las tantas, dice que Cristo intercede por nosotros. Dice que Él intercede delante de nuestro Padre por nosotros. Es decir, que cuando nosotros oramos al Señor y llevamos nuestras oraciones, todas esas oraciones son filtradas, para así decirlo, y Cristo las recibe y Él mismo las presenta. Mira, Padre, lo que tu hija te está pidiendo. Ella te está pidiendo. Yo te pido por ella. Él lleva nuestras peticiones delante del Padre. Dice que Él intercede. Cristo que murió, Cristo que derramó su sangre, Cristo que lavó nuestros pecados. ¿Habrá algo que el Padre no le pueda dar a su Hijo cuando le pida? Y Él dice, Padre querido, no lo hagas por Él, hacelo por mí, porque yo di mi sangre por Él. Yo estoy intercediendo, yo estoy apelando, yo estoy interpelando por mi Hijo. ¿Cómo Dios no va a escuchar tus oraciones? Lo que sucede es que a veces hay oraciones que tienen un tiempo de cumplimiento. Hay oraciones que tienen un tiempo y un periodo que se van a cumplir, que todavía no es el tiempo. Pero usted tenga la seguridad que esa oración Cristo mismo la llevó al Padre Celestial y la presentó delante del Padre y ya está, y solamente es la ejecución del tiempo y la hora señalada de lo que Dios ha determinado, de lo que Dios dijo y que yo tengo que esperar. Pero en ese periodo que va a llegar la respuesta, yo tengo que servirle, no me tengo que apartar, no tengo que alejarme, no tengo que dejar, tengo que servirlo y tengo que vivir para Él todos los días de mi vida. Ese es uno de la función sacerdotal de Cristo. Él intercede por nosotros. Y todo lo que nosotros recibimos por el Espíritu es lo que Cristo nos está suministrando por medio de su ministerio celestial. Todo lo que nosotros recibimos, todo. Amén. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Él nos está suministrando esta autoridad divina para en su nombre echar fuera demonios. Este Cristo que, aleluya, aplastó a la cabeza de la serpiente, derrotó a los demonios. Cuando pasó por los lugares, le hizo un plumerazo y los derrotó todo. Y se sentó a la diestra del poder de Dios. Nos está suministrando ese poder para en su nombre echar fuera a los demonios. Y a veces los creyentes tienen miedo del brujo y del hechicero, de allí, del macumbero, de la gallina, del gallito, de no sé qué.
Cuando Cristo de un plumazo los tiró a todos estos demonios. Derrotó las potestades infernales. Los demonios, los grandes demonios de alto rango los tiró en un segundo. No va a poder derrotar una macumba, una brujería, una hechicería. Pero cuando no estamos siendo suministrados por este poder, no sé, le tenemos miedo hasta a una cucaracha. Tenemos miedo a todo. Porque no estamos recibiendo este poder, esta impartición. Porque no estamos recibiendo este empoderamiento de parte del Señor, y solamente estamos viendo lo que el diablo está haciendo. Vos estás viendo solamente lo que el diablo está haciendo con ese hijo que se apartó. Vos ves lo que el diablo está haciendo con el que se apartó. Vos ves lo que el diablo está haciendo con aquel que no te quiere, que te hace brujería. Solamente vos estás viendo lo que el diablo está haciendo y cómo se levanta, y vos no estás viendo lo que Dios está haciendo. Dios está orando, Cristo está orando por vos, Cristo está presentando esa causa ya está presentada delante de la presencia del Señor, y ya tiene sentencia, ya tiene ejecución, y ya hay un resultado. Pero simplemente como ignoramos el ministerio, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y aquí nos da una revelación más. Este Melquisedec, que después de la guerra vino a Abraham para darle pan y vino, fue este mismo Melquisedec que estuvo presente cuando Abraham peleó contra esos reyes y venció. ¿Sabe por qué venció? Porque allí afuera de la batalla, no es que Melquisedec apareció de repente. Ese Melquisedec estaba presente en la vida de Abraham. Y cuando él se enfrentó a esos principados y potestades, a esos enemigos, él los venció. Y cuando él sale de la guerra dice: acá estoy, tomá pan y vino. Yo te estuve fortaleciendo. Este Melquisedec lo estuvo fortaleciendo en esa batalla. Aleluya. En la batalla, Melquisedec, Cristo te fortalece. Te fortalece, y después que salí de esa batalla te da pan y vino, te suministra sus riquezas. Vamos a comenzar a recibir en este momento, comenzar a recibir de Él.